continuación, hermanas y hermanos, vamos a escuchar la predicación a cargo de nuestro pastor Armando. Yo lo dejo al pastor en este lugar. Gracias, hermano Arturo. Buenos días, hermanos y hermanas de la Congregación Renuevo, y como decía nuestro hermano, también hay algunas hermanas y hermanos que nos escuchan de otros lugares, que se añaden con nosotros a esta transmisión. Pues también un saludo y un abrazo fraternal. Hoy estamos comenzando, hermanos, una nueva serie. Ustedes saben que en algún sentido vamos conforme al año litúrgico, al calendario litúrgico, y pues en este mes de octubre, casi en todas las iglesias reformadas, en todas las iglesias cristianas, se predica acerca de la reforma protestante. Entonces, nosotros estaremos viendo un tema o una serie que se llamará La herencia que nos dejó la reforma protestante. A muchas personas no les gusta que se predique de estos temas porque les parecen como muy humanistas, les parecen muy históricos, y a mucha gente no le gusta la historia, entonces lo ven como algo aburrido, como algo, es algo no tan espiritual, porque van a hablar de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de los reformadores. Pero hermanos, yo creo que no debemos dejar pasar por alto pues estas, por así decirlo, estos temas, porque son importantísimos. Entonces, vamos a hablar hoy es el primero de la serie, y le hemos titulado La herencia de la iglesia verdadera. La herencia de la iglesia verdadera. Acuérdense, todos los temas se van a llamar así, la herencia porque el tema general es lo que nos dejó, la herencia que nos dejó la reforma protestante. Entonces vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos ahí en sus lugares, pues vamos a tener una palabra de oración a nuestro Dios. Señor, te queremos pedir perdón por nuestras faltas, pedirte perdón, Señor, porque no somos dignos de escuchar tu palabra, y mucho menos de predicarla, pero gracias porque en Jesucristo tú nos dignificas. Queremos rogarte pues que esta palabra sea edificante para nuestras vidas, y que lo que aquí aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Vamos a darle entonces la primera diapositiva. Miren, hermanos, esta aquí tiene la fecha, no se alcanza a ver, pero apenas la alcanzo a ver yo. Dice noviembre, hasta el 24 de noviembre del 2013. Entonces esta foto la tomé yo hace 7 años, casi 7 años, ya vamos a llegar a noviembre nosotros. Entonces un día estaba yo caminando por ahí por Xochimilco, pues porque por ahí trabajaba, yo fui pastor ahí en Xochimilco muchos años, y entonces en una iglesia católica muy grande que hay ahí, no voy a decir su nombre, pero ahí estaba en el zaguán, aquí se puede ver en la parte de atrás, como el zaguán, ahí en la parte para entrar al atrio de esa iglesia, y pegaron pues no es una cartulina, sino es uno de esos más grandes, ¿no? Como un papel bond, y me llamó mucho la atención, y entonces pues yo llevaba mi celular, y entonces pues le saqué una foto, ¿no? Y me ha servido mucho esta foto, porque me llamó mucho la atención. Fíjense lo que dice ahí: ¿cómo sacar a familiares y amigos del purgatorio? Y estamos hablando del año 2013, no estamos en la Edad Media, estamos en el año 2013. Y entonces ahí da una serie de recomendaciones de cómo sacar a los familiares del purgatorio. Primero dice ahí, confesarse con el sacerdote. Esa es la primera cosa que una persona tiene que hacer, ir y confesarse con el sacerdote. Y eso ya nos implica que la Iglesia Católica tiene poder, porque la información es poder. Más adelante vamos a ver cómo la Iglesia Católica se aprovechó de esas confesiones auriculares que se le llama. Segundo decía, asistir a la misa, pero no nada más ir y, ya llegué a misa, estar un ratito y me voy. No, dice ahí, asistir a la misa completa y comulgar, es decir, tomar la hostia, ¿no? Porque ustedes saben que nosotros tenemos la Santa Cena, que sería, vamos a llamarle así, el equivalente, que no tanto, pero quiero llamarle así, cada mes, y ellos lo toman cada domingo, ¿no? La Eucaristía. Entonces ellos le llaman comulgar. Entonces tenían que quedarse a toda la misa y comulgar. 3, al final de la misa tenían que rezar o repetir el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, y pedir por las intenciones del Papa. No sé qué cosa sea eso de orar por las intenciones del Papa, no sé, pero tenían que hacerlo también. Yo creo que dentro de la teología católica pues les explican qué es eso, ¿verdad?
Yo sinceramente no sé y no investigué. Pero hay una nota, dice ahí, iglesias en donde se conceden las indulgencias. Y ahí dice Catedral Metropolitana, esto es decir, ahí en el Zócalo, porque es la iglesia más emblemática de México. Después la Basílica de Guadalupe, la Catedral de Tlalnepantla, la Basílica de los Remedios, y luego dice, hay otras iglesias, pero hay que preguntar en la parroquia. Y a mí esto me impactó mucho, pero fíjense, esta parte, y fíjense, aquí lo pusieron así hasta en plumoncitos, lo hicieron así bonito, supuestamente, ¿no? Dice ahí, de esta manera obtienes la indulgencia plenaria para ti y para un familiar difunto. Y luego dice, recuerda que solo puedes sacar a una persona por día. O sea, solamente uno por día. Y luego hasta abajo dice, vaciemos el purgatorio. A mí eso me impactó, hermanos, porque eso me hizo pensar, me hizo recordar a siglos de corrupción dentro de la Iglesia Católica Romana. Me hizo recordar lo chueco que se fue esta iglesia, me hizo recordar toda la putrefacción, todo el desvío que esta iglesia tuvo durante toda la Edad Media. Los abusos de esta iglesia durante toda la Edad Media. Vamos a darle otro más. Ahora, para que podamos entender esto, quiero explicarles aquí, porque a lo mejor no todos los que estamos escuchando venimos de contexto católico. A lo mejor algunos son de pedigrí cristiano, ¿no? De pedigrí evangélico, y no conocen mucho acerca de estas doctrinas. Miren, el purgatorio, porque leímos ahorita esta cartulina, era para sacar ¿qué? A las personas del purgatorio. ¿Pero qué era el purgatorio? Y esta imagen, fue la imagen que más representativa pude encontrar. Aquí, abajo, pues está el infierno, ¿no? Hasta ponen ahí la imagen de un diablo, que ni siquiera sabemos cómo es el diablo, pero bueno, así es como se lo han imaginado, ¿no? Aquí está precisamente el purgatorio, y toda esta parte de arriba sería el cielo, está representado ahí, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que el purgatorio no existe. Bíblicamente solamente hay dos lugares a donde podemos ir después de morir: al paraíso con Dios, al cielo con Dios, al seno de Abraham, o al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero la Iglesia Católica inventó esta doctrina o esta enseñanza del purgatorio, que era una especie de lugar intermedio a donde iban todos los que morían y tenían pecados veniales. Aquí directamente iban todos los que habían cometido pecados capitales. Recuerden que la Iglesia Católica mencionaba 7 pecados capitales, no los recuerdo todos: la gula, la lujuria, bueno, 7 pecados capitales. Pero quien cometía esos pecados capitales iba derechito al infierno. Pero quienes habían cometido pecados veniales, pecados buenos, vamos a llamarle así, iban al purgatorio. Y pues obviamente casi todos los que morían, pues ninguno iba directo al cielo, o iban directo al infierno o iban directo al purgatorio. Solamente los santos, solamente los que ellos llamaban sacerdotes, o los que ellos creían dignos, eran los que supuestamente cuando morían iban al cielo. Pero la mayoría iban al purgatorio. Incluso en la Iglesia Católica tienen algo que le llaman las ánimas del purgatorio, y hay que orar por esas ánimas. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí están representadas y las personas están sufriendo en ese lugar. No es el infierno, no es un lugar de tormento, pero la gente está sufriendo porque no saben si van a pasar directas al infierno o van a salir de ahí. Entonces la Iglesia Católica inventó todo eso para precisamente vender las indulgencias. Ahora vamos a darle uno más, y yo quisiera uno más. Nosotros, hermanos, debemos saber reconocer los tiempos. Fíjense lo que dice Job 24:1. Si los tiempos se esconden del Todopoderoso, no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no perciben quienes dicen conocerlo? ¿Por qué no perciben los tiempos? Y nosotros como iglesia debemos saber percibir los tiempos que estamos viviendo. Esa gente de la Edad Media supo percibir, muchos de ellos, los prereformadores, los que fueron antes de Lutero. Hoy no, en esta ocasión, en este mes, no vamos a hablar de ellos, solo los voy a mencionar. Voy a mencionar a Juan Hus, a Juan Wycliffe
y a Jerónimo Savonarola, que fueron antes de Lutero, y ellos empezaron a darse cuenta que la Iglesia Católica estaba mal, y empezaron a orar, y empezaron a hacer cosas para que se diera un cambio dentro de la Iglesia. Ellos empezaron a dar cuenta que los tiempos estaban mal, que la Iglesia Católica no funcionaba bien. Vamos a darle uno más. Ahora, Dios puede cambiar todos los tiempos, por eso en Daniel 2:21 dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Y Dios cambió todo. ¿Cuánto duró la Edad Media? Ustedes saben, duró 10 siglos, desde el siglo V hasta el siglo XV. Duró 10 siglos la Edad Media, la Edad Oscura, el medioevo, como quieran llamarle. Entonces Dios vio que todo eso estaba mal y respondió a las oraciones y a lo que hicieron todos esos prerreformadores, y decide cambiar los tiempos, decide cambiar la iglesia. Por eso vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a ver, fíjense lo que dice Habacuc 3:2, y que fue la oración de muchos prerreformadores y después también de los reformadores. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y hermanos, eso es lo que debiésemos orar nosotros ahorita. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Estábamos viendo a través de algunas conferencias que está dando la Asamblea General por vía el internet, que en muchas iglesias está decayendo el evangelio no está creciendo, y nosotros deberíamos decirle: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pues estos reformadores fue lo que hicieron, decirle a Dios que avivara su obra, y Dios avivó su obra a través de la Reforma Protestante. Por eso es muy importante que nosotros hablemos de esto. Vamos a darle uno más, hermano. Martín Lutero, ahora sí, estamos brincando así rapidísimo, ¿no? Abuelo de pájaro. Ya vimos, nada más mencionamos a los prerreformadores, que por cierto muchos de ellos murieron en manos de la Iglesia Católica. Bueno, vino Lutero, y Lutero se da cuenta de todos estos errores de la Iglesia, pero quiero mencionar un poquito nada más acerca de su biografía. Nació en 1483 en Eisleben, lo que hoy sería Alemania, en el siglo XV, precisamente cuando se dio todo este movimiento de los prerreformadores. Fue de extracto humilde, su papá fue minero, él estudió Derecho, su padre quería que él estudiara, era una carrera prestigiosa en su época, entonces entró a estudiar Derecho. Sabemos, los que hemos leído sus biografías y que hemos visto películas, que una noche de una tormenta, cuando él regresaba a su casa, cayó un rayo muy cerca de él, casi lo mata. Y entonces él dijo, porque él era católico, y él dijo: Santa Ana, si tú me libras de esto, yo prometo servirte. Y entonces él encomendó su vida a Santa Ana, a un santo, ¿verdad? Una virgen de la Iglesia Católica. Y entonces él se vuelve monje agustino. Recuerden que dentro de la Iglesia Católica hay varias órdenes de monjes, ¿no? Están los dominicos, los franciscanos. Aquí en México estaban estos del padre que abusó mucho del, ¿cómo se llaman estos? De Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, ¿no? Hay varias denominaciones dentro de la Iglesia Católica, y él decide hacerse pues monje agustino. Recordemos que él no encontraba la paz, leía las escrituras, él se confesaba, pero se sentía pecador, no tenía paz. Bueno, fue maestro en la Universidad de Wittenberg, ya fue maestro de teología cuando él sale de todos sus estudios, fue un gran teólogo, dictó conferencias de los Salmos, Gálatas y Romanos, es decir, conocía la Biblia, empezó a leer la Biblia, algo que no se hacía en su época. La mayoría de sacerdotes, de frailes, de monjes, no conocían la Biblia, eran ignorantes de la palabra de Dios. Y debemos recordar que para poder leer las Escrituras había que saber latín. Ustedes recuerdan que por mucho tiempo, todavía hace unos 30 años, las misas eran en latín. No sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Seculum, seculorum, como el tonito ese en latín que tenían los sacerdotes, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, Martín Lutero se da cuenta de todo este abuso, de todos estos errores que tiene la Iglesia Católica, y entonces él quiere hacer un cambio, y se da cuenta que la Iglesia estaba manipulando al pueblo. Eso es la primera cosa, estaba manipulando al pueblo. ¿De qué manera? A través de algo que se llamó en aquella época sistema sacrificial, que quiero que me pongas mucha atención aquí, porque te lo voy a explicar en qué consistía ese sistema sacrificial. Primero, se le hacía creer al pueblo que cada vez que pecaba debía sentir contrición,
es decir, dolor por el pecado. Y sabemos que eso es cierto, cada vez que pecamos debemos sentir dolor, pero aquí no era en ese sentido, sino más bien le decían al pueblo, tú puedes pecar, pero después te arrepientes y vuelves a sentir contrición, vuelves a sentir dolor, y entonces después otra vez puedes volver a hacerlo. Y Martín Lutero, años posteriores, él diría, toda la vida del cristiano debe ser contrición, el cristiano debe arrepentirse de veras y no debe de seguir pecando y pecando. Pero esta fue una enseñanza de la Iglesia Católica. Segunda, ya vimos hace rato, confesión a un sacerdote, miren, así más o menos en este sentido. Todas las iglesias católicas tienen su, no me acuerdo cómo se llama ese confesionario, creo que se llama así, donde de un lado está el sacerdote, no lo puede ver, y del otro lado está la persona, no la puede ver tampoco, pero escucha la confesión que esa persona tiene que hacer. Y como yo dije, la información tiene poder. Y a veces lo que le confesaban a un sacerdote, él lo usaba en contra. Bueno, muy bien. Después venía la pena o castigo, porque en la teología católica se decía que se había ofendido no solo a Dios, sino a la iglesia. Entonces la iglesia tenía potestad de castigar a los pecadores, de manera física, de manera espiritual, pero también a veces de manera económica. Esto todo era todo un círculo, todo un mecanismo para sacar dinero. Después venía la absolución. Quiere decir esto que la Iglesia Católica podía perdonar pecados. Tenía la potestad de perdonar pecados. Cuando sabemos que esa es una herejía grandísima, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, solo Dios. Vamos a darle uno más. Entonces, él protesta contra toda esta enseñanza, y ustedes recuerdan que su versículo lema, el lema de Martín Lutero, lo que lo llevó a cambiar, dicen que fue cuando leyó esta parte de la Biblia, en Romanos 1:17, que aquí está en la versión internacional, dice así, ahí lo tenemos, hermanos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. O sea, en el Evangelio se revela la justicia, la cual es por fe, de principio a fin. Es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y ese fue el lema de Martín Lutero. Eso fue lo que le hizo a Martín Lutero ver que no era por todo ese sistema sacrificial, que no era por obras, sino que era por fe, todo era por fe. Y entonces, el 31 de octubre de 1517, pegó sus famosas 95 tesis en contra de las indulgencias. Aquí podemos ver, esta es una foto de la película, ¿no? Ahí está Martín Lutero con su tonsura, que era la parte peloncita esta que se hacían todos los monjes, se llamaba tonsura, y que significaba algo así como santidad, porque era así como la aureola de los ángeles. Eso era lo que representaba. Él era un monje, y él, como yo dije, no quería hacerle daño a la Iglesia Católica. Él solamente quería que la Iglesia Católica se diera cuenta, que el Papa se diera cuenta que estaban mal. Y viene, y entonces en esa catedral, en esa abadía de Wittenberg, que allí mismo era donde él daba clases, era una universidad, pegó esas 95 tesis. Y entonces esto fue un boom, fue una explosión. Martín Lutero no quería eso, pero esto se extendió como reguero de pólvora, primero en Alemania y después en toda Europa. Ahora, esto no fue así como hoy tenemos los medios de comunicación rapidísimos, pero fue un proceso, pero se extendieron a toda Europa. Vamos a darle uno más. Fíjense, este pasaje nosotros lo tenemos como un caballito de batalla, pero creo que ha sido un poco mal entendido, o a la verdad, a veces ya nada más no lo sabemos de memoria. Por eso yo quise que lo cambiáramos de la versión 60 a la versión internacional para que nos brinque, ¿no? Mira, aquí dice diferente. Dice aquí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, por gracia y fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras. Acuérdense, todo el sistema de la Iglesia Católica era por obras, y aquí él está diciendo no por obras, para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe, como dice la versión 60. Entonces, todo lo que Martín Lutero hizo fue en contra de ese sistema sacrificial, en contra de ese sistema que era por obras. Ustedes ven que todavía la teología católica sigue siendo por obras, por eso mucha gente va a Chalma y va de rodillas, mucha gente va a la basílica, se pone nopales en las rodillas, entra caminando desde el atrio de rodillas, aunque entren sangrándose, porque eso es lo que les da a ellos como una ventaja, como un voto delante de Dios, porque es por obras.
Pero la Biblia es contraria a esa teología. Vamos a darle uno más, hermano. Ahora, hemos hablado de las indulgencias. Acuérdense la foto que tomé y que les puse al principio. Pero ¿qué eran en sí las indulgencias? Bueno, eran títulos que se compraban a la iglesia. Eran títulos de papel que la iglesia mandaba a imprimir. En esta época ya existía la imprenta. Gutenberg ya había inventado la imprenta, ya se usaba. Entonces la iglesia mandó a imprimir una serie de papeles, de documentos, y cuando la gente las compraba, pues le daban su documento, le daban su título. Eran parte del tesoro de la iglesia, y eso es bien importante, hermanos, porque supuestamente la teología católica, Dios le había otorgado al Papa y a la iglesia, al clero, a la curia papal o a la cura eclesiástica, le había dado el poder y le había dado el tesoro para poder vender esas indulgencias. Ahora, aquí es bien interesante porque había parciales y había plenarias. Las parciales costaban menos, pero solo sacaban por algún tiempo del purgatorio a tu pariente. Las tenías que refrendar, tenías que volver a pagar otra, porque eran parciales. Los pobres no tenían para comprar una indulgencia plenaria, solo los ricos tenían para comprar las indulgencias plenarias. Tenían así el dinero, billete tras billete, como decimos, para poder pagarla, y que el muertito saliera del purgatorio y se fuera derechito al cielo, así de golpe y porrazo. Pero imagínense, nada más pensar en eso, en que había parciales y plenarias, da asco, hermanos. Fue un gran negocio para la iglesia. Fue un negocio redondo, la iglesia se hizo millonaria a través de todo esto, porque esto se llevó a cabo no solo en Alemania, sino en toda Europa. Y como vimos, hermanos, por lo menos la foto que yo tomé, 2013, hace 7 años, todavía se están otorgando, todavía se otorgan esas indulgencias. Vamos a darle uno más. ¿Cómo esta iglesia, cómo manipulaba al pueblo de Dios en aquella época? Y yo quiero también retraerles al tiempo de hoy, cómo en muchas iglesias se manipula a la iglesia, al pueblo hoy. Dice ahí con miedo. Por ejemplo, se hace algo o se tiene una teología que se conoce como la teología de la culpa. Tú eres esto, eres lo otro, y siempre con esa culpa porque no hay un perdón. Realmente la iglesia no enseña eso. Entonces la iglesia vive con culpabilidad. Fíjense cómo hoy, igual que antaño, con grandes funciones montadas, con grandes cultos donde hay alabanza por 1 hora, predicación por otra hora, la gente ya está cansada, entonces los llevan, los manipulan. Llega un momento en que la gente ya está lista para sacarle lo que quiere sacarle. Y esto lo hacía, eso pasaba en la época de Martín Lutero. Este hombre que ustedes ven aquí fue contemporáneo de Martín Lutero, fue un monje también, llamado Juan Setzel. Y el Papa León X, le encargó que hiciera toda esa maquinaria para vender las indulgencias en toda Europa. Y entonces Juan Setzel llevaba una obra de teatro. No sé cuántos vieron la película de Lutero, la moderna, la que salió hace unos cuantos años. Y entonces llevaba una obra de teatro, y esa obra de teatro la ponían en diferentes pueblos. Llegaban al Zócalo, al centro del pueblo, ponían la obra, toda la gente iba, pues era gratuito. Y entonces en esa obra se representaba el infierno, se representaba el purgatorio, se representaban demonios y todo eso. Y lo que pasaba con la gente que no compraba las indulgencias. Entonces la gente de aquella época, que no tenían televisión, no tenían medios masivos, cuando veían esa obra se impactaban. Y entonces al final estaba ahí las personas que estaban vendiendo las indulgencias. Y la gente vendía lo que podía para poder comprar esas indulgencias. Entonces se manipulaba a la gente con amenazas, con culpa. Hoy en día es igual, hermanos. Vamos a darle uno más y vamos a ver una de las imágenes de lo que hacía Juan Setzel. Fíjense, esta era la obra que él representaba. Llegaban con su tinglado, ponían su obra, y entonces la gente veía y la gente se impactaba. Y entonces esas indulgencias se vendían como pan caliente. ¿Ustedes han visto cómo se vende el pan caliente? Pues así se vendían las indulgencias. Uno más.
Se dio cuenta Martín Lutero que esta iglesia lo único que le interesaba era pedir, sacar dinero. Ya les dije yo para qué el Papa León X le dijo a este hombre, a Juan Setzel, le dijo: haz toda esta maquinaria de las indulgencias, porque el fin de todas esas ganancias era construir esta catedral monumental que se ve ahí, la Basílica de San Pedro, que ulteriormente sería el Vaticano. Y podemos ver con qué lujo se construyó todo eso. Se necesitaba mucho dinero, y para eso se pidió, para eso fueron las ganancias de las indulgencias. Uno más. Hoy es igual, hermanos. Abusadores que exigen que la gente lleve dinero, o les lleve su carro, o incluso casas y terrenos. Yo he conocido hermanos que incluso a pastores abusivos les han regalado terrenos. Gente que llega literalmente a esas iglesias que son teología de la prosperidad con las llaves de su carro, creyendo que están sembrando para el reino de Dios. Y gente de iglesias abusivas. Lugares donde todo se vende. Todo se vende. Venden libros, venden playeras, venden discos, venden las predicaciones. Todo se vende. Como la iglesia romana, que por todo cobra. Tú sabes que si hoy en día, si tú quieres una misa para un muertito, te cobran. Si tú quieres bautizar a un niño, te cobran. Si quieres una boda, para todo la iglesia católica romana cobra. Pero ¿sabe la tristeza que me da? Que en algunas iglesias evangélicas ya está pasando lo mismo. En algunas iglesias que yo tengo conocimiento, ya están cobrando también por los bautismos, por las bodas. Eso es increíble, hermanos. También, debo decirlo, hay iglesias presbiterianas, porque es el contexto que me toca a mí ver y juzgar, que solo trabajan con ricos. Solamente en zonas ricas, no trabajan con pobres, porque los pobres no dejan dinero, son pura lata, son una molestia. Entonces aquí podemos ver que son, dice la palabra de Dios, que son lobos disfrazados de ovejas. Vamos a darle uno más. Fíjense lo que dice estos pasajes de la palabra de Dios, porque nosotros nos basamos en las Escrituras. Mateo 18 dice: sanen a los enfermos. Y acuérdense, esta es la versión internacional. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los que tienen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y la versión 60 dice: lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. No tenían por qué cobrar, no tienen por qué cobrar, hermanos. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 2:3. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. A todos estos pastores, a todos estos sacerdotes que lo único que han hecho es robar y manipular al pueblo. Muchos me han contado, yo no me consta, pero me han contado que muchos que llegan a Chalma compran veladoras para llevarle al señor de Chalma. Es el dios, el ídolo que se venera ahí. Entonces dicen que esas veladoras a veces solamente se prenden y hay gente que está ahí viendo para pagarlas luego, y esas mismas veladoras se reciclan. Todo es un negocio. Y Martín Lutero protestó contra eso. Vamos a darle uno más y vamos a ver aquí. Cómo abusaron, la Iglesia Católica en aquel tiempo abusó de su poder, y como muchas iglesias siguen abusando de su poder. Como ya dije, abusaban del poder que les daba la confesión auricular. Imagínense que llegaba un político o que llegaba un principal de la ciudad a confesarse con el sacerdote, o la mujer de uno de ellos, o cualquiera que llegaba a confesarse con el sacerdote, le contaba pues sus pecados, y eso le daba poder al sacerdote. Incluso se dice que hubo lugares donde el sacerdote podía quedarse con los niños, con la custodia de niños de madres solteras. Abusan de sus cargos para maltratar verbal, psicológica y hasta sexualmente. Nosotros sabemos del caso de muchos sacerdotes pederastas. Hace rato yo mencionaba a este hombre, Marcial Maciel, que gracias a Dios ya está muerto y que yo espero esté quemándose en el infierno, literalmente lo digo,
porque fue un hombre que abusó de muchos niños, abusando de que ellos estaban preparándose para ser sacerdotes, abusó de ellos. Pero eso también pasa dentro de las iglesias protestantes. También hay pastores que han abusado de niñas, pastores que han abusado de su poder. Y hermanos, nosotros debemos estar en todo tiempo, como veíamos al principio, prestos para discernir los tiempos. Y cuando algo no es bíblico, cuando alguien no está dirigiendo conforme a la palabra de Dios. Vamos a darle una más, aquí por favor, una diapositiva más. Ahora, hemos hablado de que Martín Lutero pegó sus 95 tesis en la bahía de Wittenberg. Pero ¿de qué hablaban esas 95 tesis? Y aquí vamos a ver que los temas generales de las 95 tesis. Y ahorita enseguida vamos a pasar a examinar algunas de las 95 tesis. La primera, se dice que hablaban del tráfico de indulgencias, que obviamente no era escritural. Martín Lutero dice, esto no es escritural. Imagínense cómo le cayó al Papa, porque el Papa estaba usando todo esto para construirse su basílica, y Lutero le dice, esto no está en la Biblia. El poder del Papa para perdonar pecados, y Lutero le dice, eso no está en la Biblia. Tú no puedes perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, tú no. Y el carácter del tesoro de la iglesia. Lutero decía que si la iglesia tenía algún poder, debía utilizarlo por amor. Y ahorita vamos a ver, dale uno más y vamos a ver aquí entonces las indulgencias. Miren, traigo la indulgencia 1, la 5, la 66 y la 82. 4 indulgencias. Acuérdense, tesis de Lutero. Las tesis de Lutero. Miren, la primera decía, ahí están hermanos, porque usted tiene duda, ¿qué decían esas 95 tesis? Aquí traemos 4. La número 1 decía, cuando nuestro Señor y Maestro dijo, haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera de penitencia. No solo un momento, no solo que te arrepientes cuando y tomas y entonces te arrepientes y después vuelves a tomar. No, la vida del creyente debe de tratar de ser una vida que agrada a Dios, que de verdaderamente el que se arrepiente deja ese mal camino. Es lo que Lutero estaba diciendo, pero a la iglesia le convenía que la gente pecara y volviera a sentir dolor, volviera a sentir culpa, porque eso representaba dinero. La tesis número 5 decía, el Papa no quiere, pero en el caso de que él quisiera, no quiere, pero en el caso de que él quisiera, no puede remitir pena alguna. El Papa no puede perdonar pecados, no está en la capacidad de hacerlo. Dios no le dio a ningún hombre esa capacidad. Y fíjense la tesis 66. Esta me parece algo impresionante. Dice, los tesoros de las indulgencias son redes con los cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Es decir, las indulgencias solamente eran para sacar dinero, para robar al hombre. Eran redes para sacar el dinero de la gente. Y fíjense esta, la 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa, fíjense nada más la mentalidad de Lutero y cómo le cayó esto a la Iglesia Católica, a toda la cúpula de la Iglesia Católica? ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio? A causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas. Si el Papa tenía poder, ¿por qué tenía que cobrar? ¿Por qué no la sacaba por amor? ¿Por qué no sacaba esas almas por misericordia? Y es lo que estaba cuestionando Lutero. Por eso la Iglesia Católica lo persiguió. Por eso la Iglesia Católica estaba en contra de todas sus enseñanzas. Vamos a darle uno más. Lutero entonces se da cuenta que esta iglesia se manejaba, como muchas iglesias se manejan el día de hoy, solo por apariencias. Y vean ustedes, como yo les dije, lobos disfrazados de ovejas. Timoteo 3, 5 nada más traigo aquí. Dale uno más y luego nos regresamos. Dale una más. Y vamos a ver cómo dice 2 Timoteo 3:5. Fíjense lo que dice. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, con la gente que solo aparenta. Ahora sí regresamos, hermano. La apariencia era muy importante para la Iglesia Católica, por eso era muy importante. ¿Ustedes han visto cuál es la diferencia de un templo protestante, de un templo evangélico a un templo de la Iglesia Católica? Es grandísima, es abismal la diferencia. Porque en el templo católico vas a ver
todo es lujo, todo es cosas hermosas, todo es arquitectura. Ustedes saben, no sé cuántos millones costó construir la Basílica de San Pedro, es decir, el Vaticano, pero ustedes saben que simplemente una de sus capillas fue pintada por Miguel Ángel. Imagínense eso, imagínense el lujo. Y para ellos era bien importante esa apariencia, por eso los obispos se vestían con garbo, con lujo, esos gorros, esos contienen bordados de oro. Ustedes han visto los sacerdotes. Yo conocí un sacerdote que ministraba aquí, no voy a decir su nombre, pero muchos lo conocieron. Traía sus relojotes, sus anillotes de oro, siempre traía carros del año. Porque eso lo vas a ver siempre en todos los sacerdotes. Y a veces con tristeza lo digo también en algunos pastores. Entonces, que la gente los vea hacer grandes oraciones, comportarse de una manera súper espiritual, grandes iglesias, todo, que la gente los vea, es pura apariencia. Y siempre están haciendo cosas espectaculares. En el caso de los pastores de las iglesias, sacan demonios, hacen sanidades, hablan en lenguas, para que la gente los admire. Pero eso solamente es misticismo, hermanos. Porque aquí dan una apariencia y son súper espirituales. No sé cuántos vieron esto ahora con esto de las cámaras, con esto de que se transmite ahora con a través de las plataformas de Zoom, Meet, todas esas plataformas. No sé cuántos vieron como un pastor brasileño, no sé si vieron eso, estaba transmitiendo, pero algo no le salió, entonces él pensó que apagó la cámara y entonces se fue con su esposa y la empezó a insultar, le dijo que era una tonta y entonces le dio una cachetada. Y eso se vio porque no apagó la cámara. Por eso cuidado con sus cámaras, hermanos. Y después fue peor la cosa porque puso a la esposa ahí y él dijo, no, se quiso disculpar y dijo, eso que vieron, no fue una cachetada, se cayó un celular y fue el ruido y se veía ya la esposa con toda su cara, ¿no? Así como de, ya muérete, ¿no? Porque son solamente apariencia. Y eso por mucho tiempo, la iglesia fue solamente apariencia. Vamos a darle uno más. Otro más. En este cuadro, hermanos, dice que la Reforma nos dejó la herencia de una iglesia verdadera. Nosotros, hermanos, ya no necesitamos confesarnos más que con el Señor. Nosotros ya no necesitamos pagar indulgencias para que nos puedan salvar nuestra alma. Sabemos nosotros que vamos directamente con Jesucristo y la sangre de Él tiene poder para limpiarnos. Y sabemos que nosotros vamos a ir al cielo, que no hay ningún purgatorio, que solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Debe predicarse esa doctrina del infierno. Y nosotros sabemos que es por gracia, hermanos. Y nuestras iglesias tienen defectos, ciertamente, las iglesias reformadas, cristianas, pero sabemos que se predica la verdad. Y nosotros no le sacamos dinero a nadie. Aquí solamente se predica y se enseña la doctrina del diezmo y de las ofrendas, pero no se obliga a nadie. Y esa iglesia obligó a mucha gente. Mucha gente se despojó de sus casas. Incluso hubo gente que vendían a sus hijos para poder comprar una indulgencia, porque sentían miedo, pánico, pavor. Hoy nosotros, hermanos, hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Esa es la herencia que nos dejaron estos hermanos reformados, cómo Dios los usó a ellos. Durante estos domingos estaremos viendo varias cosas que nos dejó como legado la Reforma Protestante. Hoy hemos visto que nos dejó la herencia de la iglesia verdadera. Todo esto que vimos, todas estas desviaciones de la Iglesia Católica Romana, nosotros, hermanos, ya no las tenemos.